Que nada, bueno, lo primero de todo, quería anunciar y dar la bienvenida a un nuevo miembro del equipo, ¿vale? Que es Ricardo. Hola, Rodo. Bueno, como estaba diciendo, hemos incorporado a Ricardo Jauregui, Ricardo o Jau, al equipo, ¿vale? Como growth hacker, con una amplia experiencia en adquisición de usuarios y distintos canales de venta, con contactos fuera de España, que eso para nosotros es muy, muy importante y la verdad es que era una de las pequeñas patas de las que cojeábamos y bueno, Ricardo, bienvenido al equipo. Así que nada, si tenéis cualquier duda en Discord, Telegram o lo que sea, él está por ahí también, ¿vale? Y si os contesta, no os sorprendáis, es un nuevo miembro del equipo, ¿vale? Em, vale, dejadme que me vaya tachando aquí un poquito todo lo que tengo y así vamos en el orden correcto. Vale, siguiente, más anuncios. Anuncios así importantes, ¿vale? A lo largo de las próximas semanas, lo anunciaremos públicamente en Twitter, ¿vale? Pero hemos cerrado dos acuerdos con dos partners importantes, ¿vale? Uno de ellos es Unicrypt, que es el launchpad donde vamos a lanzar nuestra hilo. Eh, hemos llegado a un acuerdo de partnership con ellos, donde aparte del partnership en sí, eh, como empresa dedicada en el mundo cripto, aparte son advisors de seguridad, ¿vale? Y nos han ayudado o hemos revisado con ellos muchísimo los tokenomics, bueno, al final ese partnership lo que nos da es mucho soporte dentro del mundo del cripto y, y bueno, Unicrypt es una de las plataformas que más juegos está lanzando últimamente, ¿vale? Sobre todo juegos bien. Hemos tenido que pasar por varias fases de tanto de KIC como ese tipo de cosas, ¿vale? Para poder hacer el partnership, porque al final ellos no hacen partners con cualquiera. Y bueno, muy, muy contentos, la verdad, después de muchas semanas de negociaciones y de ese tipo de cosas, poder anunciarlo. Así que ese es uno de los partners que vamos a anunciar en las próximas semanas, ¿vale? Lo más seguro es que estos anuncios se hagan lo más cerca posible de la hilo para así también atraer a inversores a la preventa pública, ¿vale? Luego, por otro lado, partner grande con el que vamos o hemos llegado a un acuerdo también para que nos ayude a crecer y que además fueron ellos los que nos contactaron para hacer ese partnership. Chainlink, seguramente os suene a más de uno. Eh, Chainlink es conocido por su VRF y varios métodos en la blockchain. Al final es una empresa que se dedica al tema de blockchain desde hace muchos años. Tiene un token bastante estable y además, bueno, es una empresa de servicios en la blockchain. Así que también muy, muy, muy contentos. Y lo mismo, ¿vale? Anunciaremos todo esto oficialmente en las próximas semanas. Eso respecto al tema de los partners. Sí, Cabatero en Chainlink. Sí, a ver, al final es una cripto bastante conocida, lleva muchos años, como he dicho, y la verdad es que, bueno, ha crecido muchísimo en los últimos años y nosotros estamos súper, súper contentos de tener un partner así, y más en los tiempos difíciles que corren, donde continuamente se le, eh, se le critica a uno por este tipo de cosas, ¿no?
Sí, Rodo, es el verdadero oráculo, correcto. Eso es un oráculo. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodo. Em, Bien, por otra parte, chicos, estamos negociando con futbolistas. Estamos negociando con futbolistas de varias partes del mundo, ¿vale? Eh, Estamos entre ellos. Perdóname, estaba leyendo una cosa. Bueno, estamos negociando con futbolistas nacionales, es decir, de aquí de España, ¿vale? Futbolistas mm, de renombre en España, lo puedo decir abiertamente, ¿vale? Uno de ellos campeón de Europa, el otro campeón del mundo. Estamos negociando con futbolistas fuera de España, ¿vale? Y bueno, nos están llegando más ofertas para empezar a movernos en ese mundo y hablar con futbolistas de gran calibre. Así que, como he dicho en otras veces, ¿vale? Esto es algo que va lento, que no es una oferta que se haga en un día, ni es una oferta que te acepten en 5 minutos. Eh, Tengo muchas esperanzas de que pronto podamos anunciar a alguien, incluso antes del lanzamiento del juego, me encantaría, para así darle un impulso más a este proyecto bueno, que creo que vamos por el camino más correcto posible. Así que nada, para todos aquellos que preguntáis que cómo van esos acuerdos, estamos ahí peleando, ¿vale? Estamos cerca y bueno, poco a poco. Puyol, by Legit, sí, ojalá. Sí, yo también he leído el artículo de Puyol. Sería interesante, tener a Puyol, pero no es Puyol, ¿vale? Pero bueno, algún compañero de él, compañero, sobre todo en selección, ¿vale? O sea que ya os diré algo. Tampoco quiero decir gran cosa más. Bien, más cositas, más cositas. A ver, que vaya tachando de mi lista. Bien, abrimos la versión demo. Eh, y el pago con tarjeta. Como llevo diciendo ya bastante tiempo, tenemos un nicho muy grande, que son todos aquellos jugadores del FIFA, del mundo FIFA o del mundo que le gustan los videojuegos y el fútbol, pero no están en el mundo cripto. Entonces, el mundo cripto está muy limitado, ¿vale? O bastante limitado, son muy pocos jugadores. Entonces, nuestra idea siempre ha sido expandir y llegar muy lejos con este proyecto. Y los que me seguís desde el primer momento, sabéis cuáles son mis aspiraciones. Entonces, vamos a lanzar una versión demo. Una versión demo que va a durar desde mañana hasta el domingo siguiente, ¿vale? Una semana y 3 días, o sea, 10 días básicamente. Entonces, la versión demo va a funcionar de tal manera, cada usuario va a poder registrarse, va a poder acceder y obtener un sobre de pruebas aleatorio, como todos los demás, pero no son NFTs, ¿vale? Realmente son cartas, son jugadores, pero no son NFTs, con lo cual van a poder jugar partidos, van a poder probar el juego, eh, y así queremos dar a conocer a toda esa gente que todavía no ha dado el paso a ingresar al juego o a toda esa gente que le da un poco de miedo invertir en cripto a probar el juego, ¿vale? Y atraer a cuanta más gente posible a través del juego, del gameplay, de lo atractivo que es y, como habéis dicho muchos, de lo que engancha. Y con ello, con el lanzamiento de la versión demo, vamos a abrir el pago con tarjeta, ¿vale? El pago con tarjeta va a permitir comprar en la tienda cualquier sobre mediante tarjeta en vez de cripto. Iremos más adelante diciendo todos los detalles acerca de todo el tema del pago de tarjetas, cómo funciona con la economía, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero creo eh,
Creo que es un paso que todavía no ha dado nadie. De hecho, yo podría casi asegurar que somos el primer juego NFT que se puede entrar mediante pago con tarjeta. Vamos a lanzar una nota de prensa y estamos a expensas de obtener un par de entrevistas en medios más convencionales que no sean Twitch, ¿vale? Para expandir el nombre del proyecto sobre todo y que se nos conozca. Luego, de todas maneras, si queréis, si tenéis cualquier duda, ¿vale? Lo voy a ir aclarando todo. O sea, me podéis preguntar todo, que ya sabéis que soy un libro abierto. Con el tema de la versión demo, eh, también vamos a lanzar un torneo. Es decir, el viernes, es decir, mañana, no sé exactamente qué hora, por la tarde, España, hora España por la tarde, se abre la versión demo, es decir, que cualquier usuario, aunque no tenga cuenta en la blockchain, puede probar el juego. Y el miércoles que viene vamos a lanzar un torneo de la comunidad, ¿vale? Con las mismas características que el torneo pasado. Pero con una particularidad, ¿vale? Y es que solamente se va a poder jugar el torneo con sobres demo. Es decir, para todos aquellos que ya tengáis un equipo y tengáis todo, ¿vale? Vais a poder participar, pero no con vuestro equipo, ¿vale? Vais a poder reclamar un sobre demo y solamente los jugadores de la versión demo son los que van a poder ser inscritos en el torneo y son con los que vais a poder jugar. Aparte, abriremos los add-ons aleatorios como se hizo en una fase de pruebas, ¿vale? Para el torneo y también para todos estos 10 días, para todos los jugadores que entren en fase demo, ¿vale? Para que, obviamente, el juego sea más entretenido, pero también para que sea, o sea, la idea de todo esto es que haya una igualdad de condiciones en este torneo. Creo que el otro día lo hablaba con Davos por Discord y le dije que el próximo torneo iba a ser muchísimo, muchísimo más equilibrado, ¿vale? Equilibrado en el sentido eh, de que en este torneo va a poder ganar cualquiera, porque todos vais a tener las mismas condiciones, es decir, vais a abrir un sobre nuevo y solamente vais a poder jugar con ese sobre Pro Pack, versión demo, que os va a permitir entrar en el torneo. Entonces, obviamente va a influir la suerte, ¿vale? Pero por otro lado, también eh, se va, eh, creo que va a ser bastante más divertido un torneo de estas características, donde se van a ver mucho más las estrategias que los grandes, grandes equipazos. ¿Vale? Entonces, para todos los que teníais un poquito de mono ya de jugar, creo que es una oportunidad muy, muy, muy buena. Habrán premios, ¿vale? Como o sea, las condiciones del torneo van a ser muy, muy similares a las del último torneo. Es decir, se empezará el miércoles, se hará un corte el viernes de los 64 mejores. Esos 64 mejores jugarán viernes y sábado por, por entrar en el corte de los 16 mejores y la final será el domingo. Esos 16 mejores que acaben el domingo obtendrán premios, ¿vale? Si no se ha anunciado ya, que creo que todavía no, ¿vale? Estar atentos al anuncio con todas esas condiciones, los premios que vamos a dar, etcétera, etcétera. El torneo es solo 11 versus 11, correcto, Maxi, gracias. Ya que todos vais a tener un Pro Pack demo para poder jugar, el torneo va a ser solo 11 versus 11, ¿vale? Bien, y ahora que os he soltado todo lo bueno, también os tengo que soltar algunas cositas que no son tan buenas, ¿vale? O bueno, no es que no sean tan buenas, simplemente que eh, hemos tenido que hacer ciertos cambios en las tokenomics. Como ya he dicho, al hacer el partnership con Unicrypt, nos han sugerido ciertos cambios que por tema de, primero, sostenibilidad del token a largo plazo, segundo, hacerla ahí lo más atractiva para inversores externos, y tercero, ¿vale? Mm,
por una mera cuestión eh, de sugerencias de ellos, al ser advisors y demás, hemos accedido, ¿vale?, a la mayoría de ellos, ya que son cambios ligeros, pero sí que son cambios que a lo mejor a alguno no le gusta. Así que si es así, lo siento, pero bueno, eh, ya sabéis que esto es siempre por el bien del proyecto y no es por otra cuestión. Los voy a ir enumerando y vais a poder, después del AMA, publicaremos la revisión del white paper con todos estos cambios y esto ya es definitivo, ¿vale? Eh, ya que tenemos todos los tokenomics, tenemos el token ya lanzado, todos los tokenomics ya estudiados y la ILO se va a crear en breve. Entonces, el token, ¿vale? Para preventa. Los números se mantienen, es decir, seguimos con 5 millones de tokens a la venta, con un máximo de 0,5, ¿vale? Pero lo que sí que ha cambiado es el vesting. En vez de 6 pasa a 8 meses, ¿vale? 2 mesecitos más, ¿vale? Y es un descuento con respecto al precio que va a salir en el exchange del 20%. Vale, a ver, volvemos, ¿vale? Preventa. Vesting de 8 meses, con un descuento con respecto a la salida al DEX del 20%, ¿vale? Y el vesting funcionará de tal manera. Un TG del 5%, es decir, nada más acabarse la hilo, podréis claimear un 5% de los tokens que hayáis comprado, ¿vale? Y el restante 95 llevará un bloqueo lineal en los siguientes 8 meses. ¿Vale? Para los que no lo sepáis, un bloqueo lineal o un vesting lineal lo que significa es que cada segundo se van desbloqueando los tokens que correspondan. Obviamente no merece la pena claimear esos tokens cada segundo. Entonces, si tenéis dentro de 10 días claimear, pues tendréis lo que hayan en 10 días, pero el claim cuesta fees, con lo cual yo acumularía hasta tener una buena cantidad, porque si no a veces es que ni merece la pena. ¿Vale? Respecto a la ILO se ha bajado la cantidad de tokens que se van a poner a la venta. Se van a vender 11 millones, es decir, un 11%, con un descuento con respecto al DEX de el 10%, tiene un vesting de 6 meses, es decir, la ILO tiene 2 meses menos de vesting, pero también tiene bastante menos descuento, ¿vale? Y luego tiene un TG del 25%, en cuanto acabe la ILO, se libera ese TG, es decir, ese 25% estaría disponible, y luego tiene el restante 75%, un vesting lineal en los siguientes 6 meses. ¿Vale? Son muy parecidas las dos fórmulas, la diferencia es que en preventa el vesting es de 8 meses y el TG de 5%, y en la ILO el vesting es de 6 meses y el TG es del 25%. Ahora bien, una cosa que quería aclarar también, ¿vale? Respecto a la preventa es todos los que han comprado en preventa de NFTs tienen acceso a la whitelist de preventa. Es decir, cerca de 2.100 personas vais a tener acceso a comprar token en preventa, con un máximo por cabeza de 0.5 BNB. Eso significa, ¿vale?, que no los 2.100 y pico personas que entren en la whitelist van a poder comprar 0,5 BNB. El que primero llegue se lo lleva. Puede ser que después de 200 y pico personas que hayan comprado 0,5 BNB ya no queden. Así que tenéis que estar atentos cuando lancemos, ¿vale? Para acceder a esa whitelist y poder comprar. Y si por desgracia no podéis comprar en la preventa, siempre tenéis la opción de comprar luego en la ILO, ¿vale? La ILO es un 10% más cara, ¿vale? O lleva un 10% menos de descuento que la preventa, pero sí que es verdad que tenéis un TG mucho más amplio para acceder directamente. Así que
Yo lo dejo ahí, pero sí que quería dejar eso bien claro. Em, ¿Vale, chicos? A ver, que me vaya marcando todo lo que voy diciendo y así lo podemos tachar. Todo esto que estoy diciendo, perdón, todo esto que estoy diciendo estará público en el white paper en Acabar el AMA, lo publicamos, ¿vale? Para que podáis revisarlo, podáis echarle un vistazo eh, y demás. Y sabéis que cualquier duda que os surja a lo largo de los siguientes días, semanas, estamos ahí. Las fechas siguen igual. Se han cambiado un poquito también, ¿vale? Pero siguen igual. 14 de marzo es la preventa de token. En vez del 21 de marzo, que era la ILO, le hemos pospuesto al 23 de marzo, ¿vale? La hemos llevado al final de la semana siguiente. Entonces, por lo demás, sigue igual. La ILO va a durar 2 días, 48 horas, o en su defecto, cuando acabe la cantidad estimada de los 11 millones. Primera temporada del juego. Sabéis que todos los que habéis comprado en preventa tenéis acceso a la White, tenéis acceso a Primera División, ¿vale? Por haber comprado y entrado en preventa. Vale. Entonces, el otro día nos dimos cuenta de un pequeño mínimo detalle, que es que muchos de vosotros habéis comprado más de un sobre. Entonces, habrá gente que quiera crearse 2, 3, 4, 5, 10 equipos, los que sean. Para eso tenéis que mover los tokens o los assets de una wallet o de la wallet desde la que comprasteis a una wallet nueva. Eso es un problema, ¿vale? Porque nosotros podemos hacer whitelist de las wallets que compraron en preventa, porque esas sabemos que son las que han comprado en preventa y esas son las que van a poder acceder. Eh, entonces, obviamente no queremos fastidiar a nadie. Si tú has comprado 3 sobres, tienes el mismo derecho de meter a tus 3 equipos en primera división. Pero por limitaciones técnicas, lo que vamos a hacer es todas aquellas wallets. Estoy hablando de la primera temporada cuando abramos la preinscripción para inscribirse. Todas aquellas wallets que no han comprado en la preventa van a poder acceder a primera división también, ¿vale? Solamente esta primera temporada. Las wallets que sí compraron en preventa, si no las inscribís ahora en primera división, no pasa nada. Podréis acceder a la semana siguiente o dentro de 10 semanas si queréis, ¿vale? Estas wallets siempre van a tener su plaza en primera división reservada para cuando inicien. Ojo, vais a empezar en primera división. Podéis bajar. No, o sea, no os asegura que siempre juguéis en primera división. Eso por si había dudas, ¿vale? Lo único que quiero decir con esto es, voy a poner un ejemplo muy claro. Si he comprado 2 sobres, ¿vale? Con una wallet, la wallet que ha comprado siempre va a poder iniciar en primera división. El segundo sobre lo transfiero a una segunda wallet, ¿vale? Esa segunda wallet tiene el puesto reservado en primera división solamente al iniciar el juego en la primera temporada. Si no se inscribe en esa primera temporada en primera división, pierde el acceso a primera división, ¿vale? Porque ya no puedo certificar que sois vosotros y a partir de ahí tendríais que entrar en la división que queráis entrar y obviamente pagando el slot, ¿vale? Eh, Creo que eso es algo muy importante. Vamos a empezar a anunciarlo ya creo que esta semana ya también, ¿vale? Para que todo el mundo se dé por enterado de que es así. Queda un mes, más de un mes de aquí a entonces, pero por tecnicismos tenemos que hacerlo así. No creo que sea un problema, ¿vale? Pero sí que es importante anunciarlo y yo quería comentarlo aquí de viva voz también para que quede muy claro de cómo lo hemos planteado. Correcto, como dice Maxi, tenéis un mes para armaros todos los equipos que vayáis a usar, ¿vale? Como ya dije, resetearemos los clubs también. Tendréis que fundar el club de cero cuando vayáis a inscribir
esa primera vez al club en el juego, ¿vale? Además, aquí va a haber un matiz. Va a haber un matiz, y es que vamos a cambiar los escudos del juego. Los escudos del juego, ¿vale? A nivel de diseño, a nivel de arte, no tienen la misma calidad que el resto de assets. Rodosigot, sí, eso es para todo, tanto para 11 versus 11 como para 4 versus 4, ¿vale? Va en función al club, no al modo que juegues. Bueno, retomo el tema de los escudos. Vamos a cambiar los escudos del juego, ya que la calidad de los escudos actuales dista muchísimo del mínimo de calidad que tiene el resto de assets, ¿vale? Entonces, como no podemos, porque los escudos van a cambiar considerablemente, y no podemos simplemente sustituirlos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, os vamos a, por cada escudo que entreguéis, es decir, que queméis, esto es importante, quemar significa destruir, ¿vale? Entregáis un escudo y os regalamos un sobre con uno de los escudos nuevos. Hay una pequeña fee que hay que pagar para la transacción, ¿vale? No sé, son 5 céntimos, 6 céntimos. La tenéis que pagar vosotros porque al final es una transacción que hacéis vosotros. Lo siento muchísimo, ¿vale? Pero creo que vais a estar súper contentos con el resultado. Y además, la quema de escudos no es obligatoria, os podéis quedar el escudo. Sí, o sea, es decir, si tenéis un escudo que decís, mira, es que no lo quiero quemar, me gusta, me encanta, me lo quiero quedar, o por cabezonería, vale. Pero tened en cuenta que los escudos viejos no se van a poder usar para fundar los clubs nuevos, ¿vale? Para fundar un club nuevo vais a tener que deshaceros de vuestros amadísimos escudos, así que lo siento. ¿Vale? Eso respecto a los escudos. Más cosas. Una última cosa y ya empieza a leer preguntas, que estoy viendo ya varias por ahí. Beta testers. Vamos a abrir el juego por divisiones durante unas 2 semanas, ¿vale? Es decir, 2 temporadas de prueba con recompensas ficticias, con todo lo mismo que cuando abramos el juego, ¿vale? Lo vamos a abrir para beta testers. Y os voy a pedir encarecidamente que probéis hasta la saciedad todo, porque de ahí van a salir los bugs que tengan que salir, ¿vale? Para que nosotros los podamos arreglar para que luego nos salgan en el juego. Eso se abrirá, lo digo así a viva voz, aunque luego lo anunciaremos todo y demás, se abrirá el 5 de marzo. El 5 de marzo se abrirá versión beta testing de lo que sería el juego cuando lo lancemos. Y durará 2 semanas, desde el 5 de marzo hasta el 19 de marzo. ¿Vale? Para que podáis jugar como si estuvieseis ya obteniendo recompensas. Es decir, cobraréis recompensas, pero serán ficticias. Luego cuando se inicie el juego se borrará todo, ¿vale? Pero necesitamos hacer ese tipo de pruebas para sacar todos los bugs que puedan salir ahí. Y ahora ya sí que lo he dicho todo. Ahora sí, os dejo, ¿vale? Un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos.